Productora de Esperanza con su amigo Elías Gómez. Estamos en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. En este capítulo vemos que había una disputa entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús, ya que ambos bautizaban. Obviamente Jesús no bautizaba porque no quería que las personas tuvieran una especie de mayor autoridad por el simple hecho de haber sido bautizados por él, sino que él permitía que personas como sus discípulos lo bautizaran, líderes de iglesia, tal y cual como los hacía Juan el Bautista, un líder de iglesia. Pero bueno, Jesús, para evitar la disputa que había entre ellos, del cual los fariseos se aprovechaban, decidió retirarse e irse a la ciudad de Galilea. Pero antes, para llegar a Galilea tenían que pasar por Samaria. Es muy interesante cómo el apóstol Juan presenta a Jesús como Dios, como el Mesías, como también un ser humano, a diferencia de la filosofía del gnosticismo, que decía que Jesús no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Era Dios o era humano, pero Jesús era las dos cosas. El verso 6 nos dice que Jesús estaba cansado del camino. Posiblemente habían caminado de unos 25 o 30 kilómetros. Es muy interesante ver que Jesús también compartía nuestras necesidades humanas. Tenía cansancio, tenía hambre, tenía sed. Pero bueno, ya estaban caminando y entonces los discípulos se apresuraron para ir a comprar el alimento en la ciudad de Sicar. En cambio Jesús se quedó en el camino y se dirigió al pozo de Jacob, que estaba a orillas del monte Gerizim. Y ahí se encuentra con una mujer samaritana, es decir, no una mujer que vivía en Samaria, porque Samaria estaba como a 2 kilómetros, sino una mujer que tenía ascendencia samaritana. Y es ahí donde Jesús aprovecha la situación y se encuentra con esa mujer y le dice: dame de beber. Jesús hizo aquí dos cosas. Jesús mostró que él era humano, que tenía sed, pero también aprovechó la situación para poder entablar una conversación con una mujer samaritana. Porque obviamente los samaritanos con los judíos no se llevaban bien. Ellos podían hacer tratos comerciales, hacer negocios, pero tratos sociales les era prohibido. Había entre ellos también otro tipo de disputa. Pero bueno, entonces Jesús le dice: dame de beber. En cambio la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que soy samaritana? Es decir, ¿cómo te atreves? ¿No sabías que entre judíos no nos llevamos bien? Entonces, en cambio Jesús desvía la mirada, desvía la atención, o mejor dicho, marca el curso de la conversación por otro lado y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú lo pedirías a él y él te daría agua viva. Eso pasa a veces como seres humanos. Rechazamos las promesas de Dios, rechazamos el Evangelio porque no conocemos el don de Dios, no conocemos realmente de lo que nos estamos perdiendo, y es eso lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios nos quiere ofrecer. Pero la mujer pensó que le hablaba de agua literal y le dice: ¿cómo tú vas a sacar agua si no tienes cómo? En cambio Jesús le dice: el que bebe de esta agua va a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces la mujer le dice: ok, muy bien, dame de esa agua, porque era muy cansador traer agua. La mujer aprovechó para traer agua al mediodía. ¿Por qué? Porque era la hora en que estaba libre el pozo, pero era una hora muy cansadora, hacía mucho sol y tenía que caminar 1 kilómetro para traer agua del pozo hasta su casa, hasta la ciudad de Sicar. Así que la mujer estaba cansada y decía: dame por favor esa agua,
Si tú dices que puedes dámelo por favor. Entonces Jesús le dice, muy bien, primero ve, llama a tu esposo y vuelve. Y entonces la mujer dice, no tengo esposo, o sea, ¿de qué me estás hablando? Pero Jesús, que conoce el corazón de las personas, lo conoce, Él es humano, pero también es Dios, conoce lo que hay en nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Entonces Jesús le responde, muy bien, dijiste que no es tu esposo, porque 5 maridos tuviste y el que tienes ahora no es tu esposo. Es decir, esa mujer había pasado por muchas decepciones amorosas. Se había casado con uno, con otro, pero esa mujer había pasado por muchas decepciones. Los hombres solamente la buscaban para tener relaciones, simplemente para aprovecharse de ella. Así que la mujer estaba cansada, así que lo que hizo esta mujer ahora es convivir con un 6.º hombre, el cual no era su marido. Entonces la mujer se dio cuenta de que estaba con alguien diferente. Entonces la mujer le dice, veo que tú eres un profeta, eres capaz de saber muchas cosas. Y así que, ya que tú eres un profeta, explícame si debemos adorar en ese monte Gerizim o en el monte el monte de Judá. Pero Jesús le dice, mira, créeme que la hora viene que ni en este monte vamos a adorar ni en el otro. Es que la mujer solamente entendía o pensaba que la adoración solamente era un asunto de cultos rituales, de culto litúrgico donde uno va a la iglesia, pero la adoración es eso y mucho más. Por eso Jesús le vuelve a decir, la hora viene, y ha llegado ya que los verdaderos adoradores lo adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar a Dios en espíritu y en verdad? Significa de que la adoración a Dios no solamente es una adoración litúrgica en los cultos de iglesias, sino que la adoración a Dios trasciende mucho más que eso. Debemos adorar a Dios no solamente yendo a la iglesia, sino debemos adorar a Dios con nuestra propia vida. Nuestro vivir diario tiene que glorificar a Dios. Nuestra costumbre, nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, nuestra cosmovisión. Y adorar a Dios en verdad significa adorarlo como Él desea, como lo dice su santa palabra. Ahí es donde la mujer lo vuelve a decir, a recalcar, muy bien, veo que eres un profeta, pero voy a esperar al Mesías que nos va a explicar mejor las cosas. Pero Jesús le dice, yo soy el Mesías, el que está hablando contigo es el Mesías. Es por eso que la mujer se sintió asombrada y dejó su cántaro y se fue con todas las buenas nuevas a las personas, y las personas le dijeron, ¿será cierto? Sí, si sea cierto, quizás vengan ustedes a verlo, vengan a verlo. Y las personas dijeron, ok, muy bien, esta mujer, vamos a ver si lo que dice es cierto. Y fueron y descubrieron que sí era cierto. Y se dieron cuenta de que Jesús era el Mesías, Jesús era el Salvador que por tanto tiempo habían esperado. El capítulo no termina ahí, sino que cierra con una historia similar. Había un funcionario de la corte real que tenía un hijo que estaba enfermo, estaba ya falleciendo. Así que ese hijo estaba mal y se fue donde Jesús. Había escuchado que Jesús estaba por allí y le dijo, ven maestro, ven, que mi hijo está muriendo, por favor sánalo. En su corazón este hombre decía, si Jesús lo sana, yo voy a creer completamente en él. Es por eso que Jesús le dice, si no veis señales y milagros, no crees. Entonces el funcionario le rogó, le dijo, Señor, vamos a mi casa, porque mi hijo se está muriendo. Pero Jesús le dijo, no es necesario que yo vaya, no es necesario que yo te muestre una señal. Ve, tu hijo vive. Y así fue. Y entonces el hombre por fin descubrió de que Jesús, que sabía lo que había en su corazón, que su fe estaba condicionada. Pero debemos tener una fe incondicional en Cristo Jesús. Y lo bonito de la historia es que
creyó él con toda su casa. Realmente en este capítulo vemos que Jesús es Dios y a la vez humano. Jesús nos da el agua de vida que Él es y a su vez es capaz de empatizar con nuestras necesidades. Un abrazo, que Dios te bendiga, que tenga la paz del cielo. Chao.